Pues sí, amigos, el día de hoy me dieron un alcance. Por tal motivo no pude llegar temprano a la grabación de este podcast y tenía el equipo de trabajo encima de mí. Después de que recibí el impacto, inmediatamente lo reporté a la compañía de seguros. Y sí, mi gente, obviamente tengo un seguro de auto con el patrocinador de este podcast. Después de esperar el tiempo a la llegada del ajustador, resulta que a veces uno se siente como que el ajustador no te quiere ayudar. Como que el ajustador está más a favor de la persona que te pegó o del reglamento de tránsito. Vaya. Lo que quiero decir es que a veces cuando debemos sentirnos muy protegidos, nos sentimos más desprotegidos. Por tal motivo, quise saber qué es lo que debe de hacer un ajustador de siniestros autos. No dejes de escuchar este podcast. Más adelante te darás cuenta lo que debe hacer. Pues sí, y una vez aprovechando de la amistad que tengo con Nancy González, ya después de tantos podcasts, le platiqué la situación que tuve. Y me dijo, ¿sabes qué, Armando? Necesitamos que conozcas a Rocío. Rocío es una persona experta con muchos años en el ramo de autos y que actualmente trabaja en una compañía de seguros exclusiva de vehículos. Ella nos puede ayudar a saber realmente cuáles son los procesos que debe de seguir el ajustador de siniestros autos para esto que te sucedió. No te despegues. Vamos a conocer a Rocío. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy nos permite resolver una situación, otra vez Nancy González está con nosotros, pero ahora también tengo una invitada muy especial que nos va a ayudar con las dudas que a mí me pasó con mi siniestro. Pero es una persona totalmente experta en el tema de ajuste, el cual nos va a ayudar mucho para poder resolver pues mis dudas y las dudas de muchos que me llegaron por medio de redes sociales, ¿no? Entonces, muchas gracias Nancy por habernos recibido. Gracias a ti, Armando, y como lo comentas, lo que te pasó, cuando me contaste lo que había sucedido, pues bueno, yo pensé en que te asesoraras mejor con una persona experta y es por eso que invitamos a Rocío a que nos acompañara a resolver todas tus dudas. Rocío, mucho gusto conocerte y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos platicando sobre la experiencia que tenemos y pues adelante, con mucho gusto. Ya está, muchas gracias. Fíjate que, como ya te platiqué antes de entrar, tuve un siniestro y me pegaron por atrás y la persona que me pegó por atrás pues no aceptó responsabilidad. Entonces ahí hubo varias circunstancias con el ajustador, pero la verdad me interesa saber, porque a mí me pasó que no sabía cuáles son las funciones de un ajustador cuando sucede un siniestro. O sea, está bien que lo correcto es reportar a la compañía de seguros y decirle, ¿sabes qué? Tuve un siniestro, me preguntaron cómo está, le dije que bien, me dijeron, ¿hay lesionado? Le dije, ¿sabe qué? Pues aparentemente no, me dijo, ok, perfecto, el ajustador va en camino, me da mi posición y obviamente me dicen, un ratito llega, ¿no? Para no hablar de tiempos, porque la verdad fue rápido, fue alrededor de unos 15 a 20 minutos. Pero, ¿cuáles son las funciones del ajustador después de que sucede esa llamada? ¿Qué pasa después? Mira, la función principal del ajustador siempre va a ser llegar al lugar y determinar una responsabilidad, ¿sí? Ya sea cobrar o pagar. Obviamente en esto intervienen muchas cosas, como el servicio, ¿no? Obviamente tú vas a preferir a una persona que llegue y te pregunte cómo estás, a una persona que llegue directamente con la otra persona y te pregunte cómo estás, ¿no? Al final del día sí, son siniestros, pero hay personas involucradas, Claro. ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que debe de hacer el ajustador? Pues yo te diría que lo primero que tiene que hacer al llegar es preguntar por su cliente, cómo está, si hay lesionados, cómo están todos, ¿sí? Y de ahí, pues ya verificar todo lo que es ya administrativo, ¿no? Como el tema de la cobranza de la póliza, el revisar las posiciones de los vehículos, revisar también si hay autoridades, si hay gente, qué otro vehículo está involucrado, si el otro vehículo está asegurado. Entonces, principalmente es eso. Obviamente ya teniendo todo el escenario, se le pide al cliente que declare, que diga cómo estuvo el asunto,
y ya después de ahí partimos, revisar que el vehículo sea el que está asegurado, y si es así, yo siempre les digo, primero, son dos cosas sumamente importantes que se requieren para que un siniestro pueda fluir de manera natural. Dos, primero la declaración del conductor, y dos, el número de serie. Ese es el papelito que me dieron cuando llegó el ajustador, que pongan las líneas aquí y declárenme lo que pasó. ¿Es ese papelito? Ajá. Fíjate que hoy en día las aseguradoras, obviamente el mundo va cambiando y va evolucionando. Entonces, ahorita ya son pocas las aseguradoras que te dan un papel físico para que tú declares a mano. Aquí lo que hacen ya la mayoría es mediante un dispositivo en donde tú declaras de manera digital. ¿Haces el dibujito también igual? Sí, también puede ser, depende de la aseguradora, depende de muchas cosas, pero... Entonces tampoco no me puedo mover del lugar del siniestro, o sea, decir, ya vamos a movernos porque estamos tapando la realidad, no me muevo. Es que depende mucho, hay muchos factores. Bueno, y yo quisiera agregar que yo creo que más adelante te voy a traer otra persona experta para que te diga los motivos por los cuales no se deben de mover, porque la recomendación es no moverse. Pero yo creo que eso va para otro capítulo. Ok, bueno, lo vemos en el siguiente capítulo para que no lo pueda explicar, pero en esa parte, y me queda claro, mejor me traes a alguien que me explique esa parte. ¿Va? ¿Qué otra cosa tiene que hacer el ajustador después de eso? El ajustador, obviamente, ya sabiendo con base en posiciones de los vehículos, ya revisando con su asegurado, qué fue lo que pasó, coinciden ambas versiones, también tiene que tener interacción con el otro ajustador, si es que lo hay. Si no, si el otro vehículo no está asegurado, tenemos que ver si se requiere autoridad, o sea, depende mucho de la responsabilidad. Esto obviamente depende de las posiciones de los vehículos, cómo quedaron, depende del reglamento de tránsito. Entonces, todo eso tiene que ver el ajustador, incluso si ya llegó la ambulancia, si alguien le habló al 911, son muchos factores los que tenemos que ver, pero básicamente es obviamente el ajustador. Ya teniendo todo, supongamos, un siniestro facilito, un alcance, ¿no? Entre comillas, facilito, ¿no? Entonces, ahí, no sé, que estuviera asegurado hubieran dos aseguradoras involucradas, todos aceptan responsabilidad. ¿Qué es lo que hace el ajustador? Genera la orden a la otra aseguradora, le paga y genera las órdenes, los pagos a su cliente, le da su orden de admisión sin deducible, con deducible, como aplique, o los pases médicos también si lo requieren. Ok, es que por ejemplo, a mí me pasó eso, un alcance de cadena perpetua, pero la diferencia fue que realmente la persona pues no quiso aceptar responsabilidad. Entonces, pero ya después Nancy me dijo que te voy a traer a alguien para que te ayude a resolver ese tema. Pero fíjate que hubo muchas dudas que empezaron a dormir, porque en esos 15, 20 minutos en lo que llegaba, y ya sabes que pues uno se sienta y espera que pues llegue la autoridad, en este caso no llegó la autoridad, pero aparte de que llegar, preguntar, saber que estemos bien en ese sentido, porque creo que la cortesía es sumamente importante, ¿no? Claro. La parte humana que dices, no la podemos perder. Ver la responsabilidad y ver las cosas. ¿Se requiere una certificación, un permiso especial para ser ajustador? Sí, claro. El ajustador, para ser ajustador, requieres tener una cédula. Ah, ok. Sí, esa cédula la sacas mediante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si estás interesado en ser ajustador, tú requieres tener el apoyo de alguna aseguradora o alguna empresa que tenga... O sea, haz de cuenta, si yo quiero ser ajustador, no puedo llegar ante la comisión y decir, hola, quiero ser ajustador. Porque tiene que dar cursos, certificar, etcétera, capacitación. ¿Sí? Entonces requieren una cédula. Si tú como cliente tienes duda de que tu ajustador sea ajustador, puedes meterte directo a la página de la comisión y hay una parte donde dice busca tu ajustador. Okay. Fíjate que no sabía, qué padre. Fíjate que hay una para agentes de seguros, pero entonces es la misma plataforma, porque también ves ahí. Si dudas de tu agente de seguros, entras a la página de la comisión, pero ahorita que estás diciendo, pues es lo mismo para ajustadores. Sí, para ajustadores también puedes meterte a la página, ahí revisas básico nada más con el puro nombre, ya puedes ver si tiene su cédula de ajustador y si está vigente. Súper bien. Entonces el ajustador deslinda responsabilidad después de, aparte de tener su cédula, ¿verdad? Me imagino que todos los ajustadores deben tener su cédula para poder hacer el ajuste. ¿Qué pasa si este ajustador no tiene cédula o es patito? Pues no quisiera llamarlo patito, pero pues pudiéramos decir que sí. La obligación del ajustador para poder ejercer requiere tener su cédula, si no... No tiene validez. No. Qué triste es esa situación. Pero es importante, como dicen, saber también que si tienes dudas, pues existe una parte donde lo puedes checar, ¿no?
Después de que se termina la responsabilidad y la situación, ¿cómo él deslinda? ¿Cómo él sabe quién es el responsable, quién es el afectado? ¿Existe un proceso? Ya dijimos que había una capacitación, me imagino que existe una guía de deslinde en esa situación. ¿Cómo hace eso? Ok. Mira, el ajustador cuando ya tiene su cédula, evidentemente es porque ya está preparado, ya tiene el conocimiento suficiente para poder ejercer, ¿sí? ¿Cómo le hace el ajustador para determinar una responsabilidad? Pues obviamente es mediante un reglamento de tránsito que depende de cada estado, porque los reglamentos sí llegan a cambiar según el estado. Y entre aseguradoras hay una guía que se llama Guía de Deslinde. Esta guía de deslinde fue creada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, en donde la mayoría de las aseguradoras están asociadas con esa institución y mediante esa institución generaron acuerdos y entre esos acuerdos se creó la guía de deslinde. La guía de deslinde va de la mano con el reglamento de tránsito. Entonces, si hay un siniestro en donde están involucradas 2 o más aseguradoras, las aseguradoras, siempre y cuando esta aseguradora esté asociada a la AMIS, se basan en el reglamento, en la guía de deslinde, que obviamente va de la mano con el reglamento. Ya cuando llega la autoridad, hay vehículos que no están asegurados, ahí ya es otra cosa, porque ahí ya tenemos que basarnos en las autoridades, en el reglamento de tránsito. Un tercero que no tiene seguro, como no tiene aseguradora, no puede basarse, no puedo yo decir o no puedo yo tomar una responsabilidad o cobrarle o pagarle mediante la guía de deslinde, porque él no está asegurado con ninguna. ¿Sí? Claro. Pero al final del día es lo mismo, la guía de deslinde y el reglamento de tránsito van de la mano. Oye, sí, y otra cosa ahí, a propósito, ¿qué pasa si el asegurado insiste en que es el afectado y en verdad es el responsable? ¿Qué hace el ajustador? ¿Cómo lo maneja? Ahí la obligación del ajustador es informarle al cliente con herramientas, decirle por qué eres responsable, qué maniobra hiciste, explicarle de tal manera que el asegurado pueda entender el por qué es responsable, porque hay muchos mitos allá en la calle que dicen, por ejemplo, uno que el que pega paga. Claro. Y eso no es cierto. Pues muchas veces, como está el mito ahí, están las creencias allá en la calle, dicen, pues es que él me pegó, no, espérame, pero es que tú le cortaste la circulación, por eso te pegó, ¿no? Entonces, son muchos factores. ¿Cuál es la obligación del ajustador? Es explicarle de tal manera al cliente que él pueda entender el por qué es responsable. Sí, porque a veces los dos piensan que los dos son afectados, ¿no? O sea, cada quien defiende su postura, entonces el ajustador creo que tendría una función importante que hacer ahí, pues para aclararle, ¿no? Sí, y ahí lamentablemente, a pesar de que haya otra aseguradora, por ejemplo, estamos hablando de que existe la guía de deslinde, en donde con base en la guía de deslinde y el reglamento sabemos que uno es responsable y uno es afectado porque tenemos posiciones finales. Pero resulta que el responsable no acepta, yo no lo puedo obligar a que acepte, pero nos tenemos que ir a otra instancia. Aunque todo diga que, sí, que es el responsable. Sí. Fíjate que ahorita comentaste, me gustó mucho porque si el ajustador no alcanza a cerrar el ajuste realmente e interviene la autoridad, obviamente indicas que se va al reglamento de tránsito y se va a la guía de deslinde. ¿Qué es más importante? ¿O quién tiene mayor, como quien dice, esta va por encima de la otra, ¿no? Si el ajustador cierra antes y ya negocia y cierra, o no puede cerrarlo de esa manera, pero la autoridad interviene. La autoridad es la que define cómo se va a hacer el procedimiento si el ajustador no hace su función, o cómo queda esa, o es más importante el ajustador que cerró antes, o la autoridad es la que define cómo va a proceder. Mira, esa pregunta es un poquito complicada, porque yo te diría, bueno, al final del día nadie está por encima de las autoridades, y el reglamento es la autoridad. Sin embargo, yo como aseguradora que estoy asociada a la AMIS, tengo que basarme en los acuerdos que tengo ante la AMIS. Entonces, si hay un siniestro en donde están involucradas 2 aseguradoras y no acepta el cliente, o fíjate, o hasta el mismo otro ajustador no quiere pagar, o el mismo ajustador que no quiere pagar, eso se sube a la mesa de controversia. La mesa de controversia es un organismo de la AMIS en donde, como hay acuerdos mediante aseguradoras y ese acuerdo no se está respetando en el crucero, entonces ahí es donde se hace una conciliación entre aseguradoras. Pero la aseguradora que no paga, pues ahí se lleva una multa. Entonces, como que no respetó la guía de deslinde y es como que lo revisan.
Sí. Porque tenía que sujetarse a eso. Ajá, obviamente esto se le explica al asegurado y le dices, oye, tenemos esta situación en donde somos afectados, pero no quiere aceptar su responsabilidad de la otra parte. Tenemos unos acuerdos, no la quiere aceptar, lo vamos a subir a la mesa. ¿Me aguantas? No, que sí te aguanto. Está bien, aguántame unos días y te resuelvo. Ok. ¿Sí? ¿Y qué pasa si esta persona no tiene seguro? Es una persona que no tiene seguro. Ahí es la autoridad la que decide. Sí, claro. En el caso en donde no exista otra aseguradora, en donde sea una persona involucrada que no tiene seguro, él no está obligado a basarse en la guía de deslinde. Él me va a decir, oye, pues, ¿qué es la guía de deslinde? ¿No? Pues ¿tú quién eres para decirme que me base en eso? Al final del día es el reglamento de tránsito el que tenemos que respetar. Que yo insisto y vuelvo a lo mismo. El reglamento, la guía de deslinde va de la mano con el reglamento. O sea, los dos son conjugo en ese sentido. Mira, ¿qué pasa? Me puse a pensar varias cosas, entonces me volvió un poquito loco en ese sentido. Pero ¿qué situación hubiera pasado si hubiera un herido, ¿no? O sea, me refiero a un herido, me imagino que es una persona a lo mejor que le duele la cabeza y no se quiere bajar del carro. O de plano, sí hay sangre en esa situación. ¿Qué sucede cuando pasas a esa parte por parte del ajustador? ¿Qué es lo que pasa cuando llega el ajustador y hay lesionados? Pues evidentemente, mira, la mayoría de las veces cuando hay lesionados de gravedad, siempre alguien le habla al 911. Entonces, cuando llega el ajustador, ya hay una ambulancia, ya está el Ministerio Público. Cuando pasa esto, cuando son heridas de gravedad, cuando son heridas más leves, llega el ajustador, vuelve a lo mismo, revisa cómo están, bueno, si hay lesionados, nos apuramos ahorita, revisamos responsabilidad, y genera sus pases médicos y todo está en orden. Si su póliza está pagada, genera pases médicos. Obviamente también tiene mucho que ver con el tema de la responsabilidad y de la aceptación por ambas partes. Pero yo siempre, pero siempre se va a entregar un pase médico por tratarse de personas, independientemente del tipo de responsabilidad que sea o de si hay controversia. Entonces hay situación al momento en que llega el ajustador y ve una situación como esa, él define rápido la situación porque lleva prioridad a la gente, ¿no? Las personas. Sí, claro. Pero es muy importante aquí un punto. Mucha gente nos desesperamos, por ejemplo, que si llega el ajustador, me atiende, ya llegó, ya se va a resolver todo. No, espérame. Pero a lo mejor hay un tema con el pago de su póliza, con la cobranza, por alguna razón. No está pagada por algún tema extraordinario que puede pasar, ¿no? Que él dice, sí la pagué y por alguna razón no está pagada, ¿no? El ajustador no puede expedir nada por parte de la compañía a la que va a representar, no puede expedir nada a menos de que él tenga luz verde de la cobranza. Y mucha gente dice, es que no me atendió, no me quiere dar pase médico. Cuando yo sé que se trata de personas, hay que hablar entonces al 911, ¿no? Pues para que se lo lleven. Pero normalmente lo que te digo, cuando son lesiones de gravedad, siempre llegamos y ya está el 911. Porque la gente es lo que hace. Claro. Y si, no sé, hay un conductor solo y lo ve la gente habla en 911. Sí, se acerca y todo. Ajá. Siempre hay alguien que habla en 911. Sí, de hecho ahora venía para acá y me tocó ver que hubo un siniestro y tenía una señorita sentada en una silla, la misma gente de un local que un restaurante sentó afuera y no le estaban dando agua a la chica. Ajá. Y imagino que ya no tardaba en llegar la ambulancia. Por eso también era la pregunta, entonces al final del día sí es importante el tema de personas, ¿no? Para el ajustador, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera pasado si esta persona, el que iba al conductor, hubiera estado en una situación inconveniente, hubiera estado intoxicado o hubiera estado afectado por alguna situación o en estado de ebriedad? ¿Qué procede en ese caso? Mira, esto depende muchísimo de cada aseguradora. Porque puede ser una aseguradora que independientemente del estado en el que esté, proceda. A lo mejor también pudiera depender del tipo de vehículo que se trata. A lo mejor es un vehículo de trabajo y la misma aseguradora tiene esa condición de, si es vehículo de trabajo y está en estado inconveniente, no procede. Pero yo te diría, pues al final del día quien determina el estado del conductor es la autoridad, ¿sí? Entonces yo como aseguradora no puedo yo determinar que una persona está en estado inconveniente si no tengo una prueba, por más obvio que se vea. ¿Y cuál sería el proceder del ajustador? En dado caso él lo ve y dice claramente, flagrantemente se ve que está en estado inconveniente. ¿Cuál sería el proceder del ajustador? Pues es que vuelvo a lo mismo. Realmente el ajustador no puede determinar porque no es médico. Aunque sea súper obvio y aunque se vean ahí los rastros y que traiga el conductor todo el kit ahí de lo que se metió, de lo que tomó, no somos autoridad para nosotros determinar que la persona está en estado inconveniente. Entonces digamos que seguiría sus funciones normales a menos que llegue la autoridad y ya determine que la persona está intoxicada. Así es. La autoridad obviamente al ver todas esas señales
le va a ver a un médico legista y ahí es cuando van a hacer las pruebas y si sale positivo, pues ahí ya la aseguradora tomaría la determinación con base en sus condiciones. Va, ok, entonces va relacionado a esa parte. Prácticamente, si el ajustador lo ve en estado inconveniente, no puede definir realmente hasta que llegue la autoridad. Así es. Si la autoridad determina, en este caso, llega y determina que sí está en estado inconveniente, procede todavía el seguro, como me dijiste, en algunos casos sí y en algunos casos no. Sí, es que algunas aseguradoras manejan a lo mejor un doble deducible. Ajá. Si yo tengo la prueba mediante la autoridad de que tú estás en estado inconveniente, te cobro doble deducible. Otras te podrán decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo la prueba, no te procedo. Y vas para atrás. ¿Sí? ¿Qué pasa por el cliente? Él tendrá que pagarte, absorber todos los gastos, aparte de estar Ujú, detenido sí, porque hubo lesionado, Sí. etc. De plano. Sí. Híjole, es un Con la simple, ¿no? Y todo eso viene en las condiciones generales de cada compañía. Entonces, pues bueno, es bueno informarse cuando compres una póliza. Sí, porque como dices, a veces puede ser que por condición sí lo proceda, ¿no? Y por condición pues te cobro del sueldo, pero sí te lo procedo, en base a lo que se determina dentro del contrato de seguro. Y es lo que yo siempre les digo, o sea, el asegurado cuando compra un producto es importante que lo conozca, porque el asegurado tiene tanto derechos como obligaciones, y una de sus obligaciones es leer las condiciones de su póliza. O sea, si yo no conozco lo que estoy comprando, entonces ¿cómo te reclamo? ¿No? Que no haya sorpresas, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían las obligaciones, digamos, por parte mía, porque yo también tuve esto hace poco, por eso estoy aquí? ¿Cuáles serían mis obligaciones frente al ajustador para que él facilitarle su trabajo, vaya, para apoyarlo. que de cierta forma, de cierta manera, él pueda avanzar rápido y cuál sería lo que yo debería de tener para que pues, se agilice el trámite, ¿no? Yo te diría decir siempre la verdad. Uh-huh. Siempre. Lo que pasó es lo que es. Si yo era el conductor, independientemente de si traigo licencia, si soy menor de edad, si vengo en estado inconveniente, si me retiré del lugar, yo soy el conductor. Decir siempre la verdad, cómo pasaron las cosas. Otra cosa es, no te retires del lugar, porque así le quitas herramientas a las aseguradoras para que el siniestro fluya de manera natural. ¿Sí? No te vayas del lugar, procura no mover las unidades de cómo quedaron, a menos de que llegue una autoridad y los mueva, ¿sí? Porque al final, una cosa es obstruir la vialidad y otra cosa es entorpecerla. Entonces, si la entorpeces, bueno, pues mejor me quedo, si esto no afecta a mi integridad, ¿no? Los carros pueden pasar, si es una vía de 3 carriles, pues bueno, a lo mejor pasan en uno, pero pasan, ¿no? Ahí es obstruirla, ahí es entorpecerla. Pero ya cuando la estoy obstruyendo, no sé, a lo mejor un tractocamión que se vuelca y toda la caja quedó detenida. No, pues de forma que hay forma de quitarlo, porque No, tienes no, que venga la grúa. ahí no hay forma, ¿no? Claro. Pero fíjate que comentaste algo importante, el tema de la licencia. El tema de la licencia justamente es una obligación por parte del asegurado, porque lo leí en las condiciones, que tengo que tener mi licencia vigente. Con mi licencia vigente procede mi siniestro, teniendo pagada mi póliza, ya me lo dijiste. Claro. Pero, ¿qué pasa si mi licencia está vencida? Es que mira, ahí yo vuelvo a lo mismo depende del asegurador. Hay aseguradoras que te proceden teniendo o no teniendo licencia. La licencia es una obligación que tiene el conductor ante las autoridades. Si no traigo licencia es porque no estoy cumpliendo mi obligación ante una autoridad. Corro el riesgo de que si yo voy manejando y no tengo ni un siniestro y una autoridad me para, no traigo licencia y me pueden multar. O sea, una obligación mía es tener el comprobante de que sé manejar, ¿no? Entonces, si no traigo licencia, depende también, volvemos a lo mismo, del tipo de aseguradora, no del tipo, sino de la aseguradora, las condiciones que trae, incluso el tipo de vehículo. Porque a lo mejor yo te diría, bueno, a lo mejor yo soy automovilista, utilizo mi carro para particular, de mi casa al trabajo, trabajo en mi casa, y ya, digo, ante las autoridades sí la necesito, pero una aseguradora, algunas no te piden licencia, pero para carga, vehículos de trabajo, ahí forzosamente, o sea, hasta es por lógica, sí, ¿no? Tienes que tener una capacitación. Licencia, o sea, y renovarla, que la tengas vigente. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, no soy de RBD, ¿verdad? Para tener 14 años, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido menor de edad? Manejando como menor de edad. Pues es que ahí depende mucho, porque por ejemplo, hay menores de edad que tienen permisos para manejar. Si traes permiso, no pasa nada, porque al final ante las autoridades tú puedes manejar el vehículo. Sí, pero si no lo traes, ahí te diría yo, pues ahí estamos en problemas, porque ahí tendrías que traer, o sea, tu obligación es traer el permiso. Y si no traigo permiso, más que el de Dios.
va a pasar lo mismo, o tendría que ser dependiendo de la aseguradora. O sea, porque hay algunas aseguradoras que sí pudieran hacerlo y algunas que no. Pero por lo general en menores de edad les piden un permiso. Ahí por lo general siempre es. ¿Por qué? Porque es una persona, alguien se tiene que hacer responsable sobre que el menor esté manejando. Sería el caso a lo mejor el titular o el tutor. El tutor. Caso, ¿no? En cierto sentido. Fíjate que hubo una pregunta que me tocó escuchar del ajustador al momento de que estaba haciendo ya todo el parte y estaba haciendo, no sé quién le habló, pero le preguntó, te mando unas fotos, revísame y dime cuánto es. O él estaba, como dijo, estimando. ¿Y qué es eso de estimar? La estimación es un aproximado del costo de los daños. Okay. Sí, a eso se le llama una estimación. Pues en un estimado de los daños. ¿Cuánto se evalúan los daños? Obviamente el ajustador no tiene el monto exacto porque no existe un prontuario como tal, o si existe, por cada marca no lo tenemos, ningún asegurador lo tiene. Al final del día son costos aproximados. Esa es la estimación. Cuando se le va a cobrar a un tercero sin seguro porque él fue el responsable, pues se necesita una estimación de daños, ¿no? Entonces ahí es cuando el ajustador, mediante su conocimiento, también ahí es cuando dice, mira, tenemos dañado esto, y como dicen coloquialmente, ¿no? Ojo de buen cubero. Te va a salir pues, tanto. Ajá. Te estimo, ¿sabes que este golpe es de 15, 20, 30, 40, 50? Así es lo que cobran. Y muchas veces la gente dice, es que ¿por qué estás cobrando tanto si fue nada más un rayón y eso? Sí, pero a lo mejor es una pieza corrugada que no se puede reparar, a lo mejor el refuerzo está doblado, la tapa cajuela, digo, hablando de un golpe trasero, ¿no? Sí, pero puedes ver a lo mejor ciertas, me ha tocado ver autos que se pueden doblar, pero se regresan a su posición original. Entonces, por fuera tú lo puedes ver muy bien, pero no sabes que todavía Claro. por dentro, porque se desengargola, ¿no? A regresarse el impacto. Entonces, por eso es el tema de la estimación. Sí, de hecho, el ajustador no puede desarmar ahí en el lugar el carro. Sí, Es aproximado. Por eso se dice que es una estima, es una estimación de daños con base en lo que yo puedo ver ahí en el crucero sin desarmar el carro. Ha habido ocasiones que a lo mejor el ajustador puede decir son 10,000, pero sale 20,000 o 30,000, ¿no? Por los daños ocultos. Pero al final del día por eso es un estimado. ¿Qué pasa en ese sentido? Ahorita platicábamos de la autoridad, pero es necesario que siempre esté presente. Mira, con base en el reglamento de tránsito, la obligación del conductor cuando tiene un siniestro es hablarle a la autoridad. Okay. Sí, pero depende mucho del estado en el que te encuentres, el estado físico, desde... Ok, estamos hablando Geográficamente, de intoxicación y de cosas así. Sí, A ver, explícame. No, me refiero al lugar geográfico en el que te encuentres. Porque hay autoridades que son pues más ligeritas en algunos estados, hay un lugar en donde son más pesados. Entonces, ha pasado que incluso en siniestros que ya están resueltos entre aseguradoras, llega la autoridad, se da cuenta que no le hablaron y se lleva hasta los mismos carros de las aseguradoras. Se hace todo. Sí, por lo mismo Y de que no tiene les esa facultad hablaron. de hacerlo. Híjole, es que ahí, no sé, ahí entraríamos en un tema más profundo de reglamento de tránsito. Ok, lo dejamos para el siguiente capítulo. Sí, pero en teoría realmente sí tendría que ser necesario hablarle a las autoridades para evitar algún tipo de, no sé, algún problema en el que pudieras meterte o algún, no sé, sí es recomendable hablarle a la autoridad. Ahora, si hay un siniestro en el que se resuelve de volada, 30 minutos no llega la autoridad, pues qué mejor, ¿no? Sí. O sea, más rápido es más eficiente. Y ahora, en ese sentido, ¿cuándo termina el proceso del ajustador? ¿Cuándo dices, ya se acabó esa parte, ya acabó? ¿Cuándo dice que ya terminó? ¿En qué parte? Mira, hablando en cuanto a funciones, el trabajo del ajustador termina cuando entrega órdenes, cuando ya estuvieron de acuerdo, cuando ya se fueron del lugar. En teoría, hablando de funciones. Pero hablando de servicio, pues yo te diría que nunca. Porque al final del día a lo mejor el cliente puede tener dudas y le puede hablar al ajustador porque él fue la primera cara que vio. Okay. ¿Sí? Entonces, en cuanto a funciones, es cuando entrega las órdenes y ya cada quien se va del lugar. Ya él cierra su reporte, ya hace todo su informe y todo, y ahí terminó el trabajo del ajustador. ¿En órdenes te refieres cuando te dan esa hojita que vas al taller o ese ticket que vas al taller para que te digan y ya escoges, por ejemplo, la agencia o el taller? ¿Cómo sabe el ajustador que te toca agencia o taller?
Mira, ahí depende mucho sí. Bueno, primero, respondiendo a tu primera pregunta de órdenes, pues si la orden, una orden es ese papel o ese documento, ya sea digital o físico, que le entregan al asegurado, ya sea para reparar su casa, su predio dañado, al tercero también, el vehículo para reparar el vehículo involucrado, donde vienen los daños del vehículo descritos, preexistencias, si trae deducible o no, donde vienen todas las indicaciones para que reparen su vehículo en el taller. Esa es una orden, se le llama orden de admisión. ¿Sí? La mayoría de las aseguradoras manejan ese concepto. Pudiera ser que en algún momento cambie el concepto, pero es como la garantía que yo te doy como asegurado para que vayas a reparar tu vehículo, para a ti como tercero, para que repares tu muro que dañó el asegurado o tu pase médico, incluso también se le puede llamar, a eso se le llama orden. ¿Cómo elige o cómo explica el ajustador o ofrece talleres? Depende de cada asegurador, depende de las condiciones que tenga su póliza, depende de las políticas que tenga el asegurador. Porque a lo mejor, no sé, alguna aseguradora te podría decir, bueno, yo manejo 1 año para vehículos que están en su primer año de uso y les toca agencia en su primer año, pero a lo mejor otras te dicen que son 2, ¿sí? O a lo mejor otras traen alguna condición especial con la marca y son 5. Entonces ahí depende mucho del tipo de vehículo, depende mucho de las condiciones con las que se contrató la póliza. Fíjate que es importante. Vuelvo a lo que era sobre lo mismo, ¿no? Como dicen así, si no le hacen tus condiciones o no viene bien lo que contratas, al final del día te pasa factura, ¿no? Sí. Porque al momento de que tienes un siniestro, pues viene todo el tema de las sorpresas. Y salen las sorpresas en ver que sí, que no. Y si tú conoces bien lo que sabes, pues tienes derecho a exigir, ¿no? Claro. Pero si no conoces, empiezas a decir, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Entonces al final uno sale perjudicado porque se la pasa pregunte y pregunte como una persona que está aquí, que está pregunte y pregunte. Pero yo ya leí mis condiciones después de lo que me pasó. Entonces, es importante esa parte. Qué bueno es la conciencia en el sentido de poder leer las condiciones o que se pongan a escuchar este podcast como el pasado. Todos los que tienes para que puedan resolver sus dudas. Fíjate que también me llegó una pregunta y eso es un poquito fuera de ese concepto porque me llegó y me dice, Armando, ¿por qué tengo que pagar deducible por responsabilidad civil? Me imagino que en este caso ahora me puse a llevar con él. Él tiene Uber. Entonces, en su póliza viene establecido que paga un deducible por responsabilidad de NUMAS. ¿Cómo aplica este deducible o qué es? Bueno, el deducible de RC es un deducible que se paga para poder, cuando hay un siniestro en donde el asegurado es responsable y hay que pagarle a un tercero, ¿sí? Llámese asegurador, otra aseguradora, porque el otro vehículo está asegurado con alguien más, llámese un tercero sin seguro, llámese un predio, lo que sea, para aplicar la responsabilidad civil, como la póliza se contrató con un deducible, hay que pagarlo ahí en el lugar para que yo pueda expedir una orden. Pues ¿sí? Tienen que pagar ahí en ese momento justo. Sí. Y si en dado caso yo soy responsable, me tendré que pagar el deducible de responsabilidad civil, más aparte mi deducible de daños materiales. Así es. Tendré que pagar 2 deducibles. Fíjate, lo pregunto porque así hablé con esta persona. Me comentó lo mismo, o sea, tengo que pagar 2 deducibles, pero ¿por qué? Obviamente, entiendo que no leí tus condiciones, pero quería preguntártelo porque la verdad de las cosas, hay mucha gente que nos escucha y creo que es importante que sepa. El ser responsable en un siniestro y tener un deducible de RC, pues tienes que pagar las 2 cosas. Sí, aquí yo creo que es importante también comentarles a nuestros oyentes que eso en su generalidad es más en servicio público, en vehículos que transportan pasajeros o en vehículos de carga. O sea, esos son los vehículos que a lo mejor les ponen el tema de los deducibles en RC. Porque, pues bueno, esto es un porcentaje de recuperación del siniestro, porque de alguna forma amortiza la prima el hecho de que haya una recuperación de la RC y adicional que también este tipo de vehículos son los que tienen más alta incidencia en la RC. O sea, por ejemplo, son los que más chocan. Los que más chocan. Por ejemplo, el que dices tú es un Uber. Pues sí, pero yo no sé si a lo mejor ese Uber, el conductor no era el propietario, y a veces el propietario ni se entera que la persona que está conduciendo el vehículo chocó. Entonces también ocurre que en transportistas hacen eso. Como los choferes son los que pueden reportar directo, ¿qué pasa? Si tienen un deducible en RC, ya aseguras que la persona propietaria del vehículo se va a entrar, porque pues hay un dinero que se tiene que pagar.
Es un tema también de seguridad para apoyar también al cliente, como el transportista. Muchas gracias, Rocío, porque la verdad sí me ayudó bastante. Pero tengo una última pregunta que hacerte. No va a haber redoble de tambores ni nada. Quiero que nos compartas. ¿Cuál ha sido, en toda tu experiencia, el siniestro que más te ha impactado? Sí, que digas, ¿sabes qué? Este siniestro me llegó, me movió el corazoncito, me sentí mal en esa parte. Esa es una pregunta. Si nos la puedes compartir muy bien, te lo agradecería bastante, porque es de la parte en la cual no nos percatamos que seguimos siendo humanos. Y la segunda parte es, ¿cómo lo superaste? Bueno, tengo dos siniestros que pudiera compartir. Okay. Uno, en donde fue una colisión con un tractocamión y el tractocamión se quemó. Pero al llegar, el conductor estaba fuera calcinado. Y para mí eso fue impactante. O sea, el ver un cadáver afuera calcinado, porque eso a mí me dice que no es que se haya muerto al momento por el impacto, por el incendio, por la explosión, no. Es porque él se bajó del camión quemándose y se quedó ahí tirado, y ahí es donde falleció. Para mí, ay, mira, hasta se me enchina la piel. No puedo decir nada porque estoy consternado. Sí, esa fue una que la verdad es que hasta la fecha yo creo que ese es el de los que más. Y otro en donde fue una volcadura y cuando llegamos los papás estaban llorando al niño que estaba fallecido. Ay, una familia. Sí. Oh, Dios. Ajá. Entonces ahí es cuando, híjole, dices que a veces cuando vamos circulando no somos conscientes, o dices, bueno, yo me comprometo a manejar bien y soy bien responsable, pero voy manejando y con el celular, o voy manejando un autobús de pasajeros, ¿cuántas vidas dependen de mí? O cuando traigo, pues sí, o sea, estoy manejando un tractocamión que no manejo bien, también puedo afectar a terceras personas, a personas que van en el carro. Mi camión es más grande que ellos. O sea, realmente es concientizarnos de que simplemente en un abrir y cerrar de ojos ya se puede generar una colisión y no sabes contra qué puede ser con una persona, y esa persona ya se puede ir, ¿no? La gran responsabilidad que tenemos y no lo vemos porque es algo que hacemos día con día. Sí, se te hace fácil a veces no ponerte el cinturón porque es un tramo corto o cosas así, ¿no? Entonces el impacto que puede tener el momento de un siniestro, pues está feo. Sí, entonces te quedaste muy callado. Wow, me quedé sin palabras. Es que a veces no lo percibimos cuando vamos manejando y se nos hace tan simple. O algo tan monótono, el agarrar el carro en la mañana, irte a trabajar, todo lo demás. Pero también me pongo a pensar es que a veces puedes dejar a una persona sin familia, ¿no? O puedes dejar a una persona así que pueda regresar a su casa, o una persona embarazada. O sea, son tantas cosas que a lo mejor hasta uno no puede regresar, ¿no? ¿Quién te garantiza regresar a tu casa? Claro. En esa parte, ¿cómo lo superaste? ¿O no lo has superado? Bueno, realmente lo superas, o sea, con el tiempo. Con el tiempo, digo, yo, en lo personal, yo todavía me acuerdo de esas imágenes, sobre todo, la verdad es que sobre todo del señor calcinado, de la persona calcinada, yo todavía me acuerdo y se me enchina la piel, pero bueno, pues al final del día es algo que pasa, diario, que no lo vemos, pero pasa, ahí está, y por eso existen las aseguradoras. Entonces, pues, ¿cómo lo superé? Pues, con el tiempo. Entonces yo regálanos un consejo para toda la gente que nos escucha, todos los oyentes. Regálanos un consejo desde el punto de vista con la experiencia que tienes. ¿Qué nos puedes recomendar o quieres aconsejar? El consejo que yo le daría a toda la gente es que asegure todo. Desde tu casa, tu carro, tu familia, tu salud, todo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar. Como lo acabamos de mencionar, algo tan simple como salir y agarras el carro y no sabes si vas a regresar. Entonces, el consejo que yo les doy es aseguren sus vehículos, aseguren sus casas, aseguren a su familia, porque pues para eso existen y sí vale la pena. Nada más que sí, cuando obtengan información o cuando están interesados, que estudien lo que están comprando, que sepan lo que están comprando para no llevarse sorpresas. Ese es el consejo que yo les daría. Rocío, muchas gracias por ayudarme a poder entender un poco más de esta situación que ocurre,
que a veces pues no nos percatamos en la parte de siniestros autos. Espero que no sea el último, que nos ayudes con otras dudas en un futuro, y que estamos muy agradecidos en el equipo de A mí me pasó por esta plática, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Armando, por la invitación, y ya sabes que aquí estamos para cualquier duda que yo también espero que no sea la última. Gracias. Nancy, gracias por siempre, por darnos el apoyo de resolver estas dudas que siempre me llegan, pero la verdad ha sido muy, muy, muy padre estar contigo. Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ti, Armando, y ya sabes, si sale alguna otra duda, buscamos otro experto para que vuelva a acompañarte en tus dudas. Muchas gracias. Estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio. En ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo en la portada. También encontrarás información de nuestro patrocinador. Apoyándolo, nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor, otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información e invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó, para que a ti no te pase.